Entonces, sin más, como les decía, le quiero dar la cálida bienvenida a este webinar, digamos, liderazgo en esta nueva realidad. Hoy día estamos viviendo una realidad, digamos, no descubro nada al decir que tuvimos una aceleración de 0 a 100 en 2 meses, 3 meses, y algunas de las cosas que uno sabía que había que hacer, digamos, pero las dejaba para más adelante, las tuvo que hacer rápidamente. Y una de las cosas y uno de los desafíos que hoy día tenemos es cambiar, digamos, la forma como lideramos a nuestros equipos. ¿Sí? El viejo paradigma de yo mando, tú obedeces, el viejo paradigma de yo soy el jefe, digamos, deja espacio a yo debo ser un líder. Porque hoy estamos trabajando a distancia, digamos, hoy el equipo no marca tarjeta. Si alguna vez la marcó, hoy no la marca. Y hoy día estamos trabajando con equipos, digamos, en forma remota. El home office llegó para quedarse, no sé si en forma total, pero seguramente en forma parcial en todas o en la mayoría de nuestras empresas. Por lo tanto, el estilo de liderazgo, digamos, hoy día cambió. Y para darnos luz en todo esto nos acompaña Paula Di Gaeta. Paula es psicóloga. Además de ser psicóloga, es docente, es consultora, es experta en todos los temas de trabajo, comunicación, liderazgo. Es coach, digamos, en orientación PNL, y es una gran experta que está trabajando con nosotros ya desde hace un buen tiempo, y que nos va a dar luz hoy día sobre cuáles son los nuevos estilos de liderazgo y cómo podemos hacer para liderar con efectividad nuestros equipos de trabajo. Así que sin más, le doy la cálida bienvenida a Paula. Paula, bienvenida a este webinar. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Edward, por la presentación. Bueno, si les parece bien, entonces, comenzamos. La idea, entonces, como decía Edward, es poder conversar acerca de liderazgo en esta nueva realidad, en estos nuevos tiempos. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco de cuál es el rol que debe asumir el líder en este momento disruptivo, ¿no? En este momento, como decía Edward, que nos tocó sin previo aviso, y que bueno, y que los líderes tuvimos que, de alguna forma, y tuvieron que adaptarse. Entonces vamos a ver algunas características que obviamente ya las conocíamos desde antes, pero en este momento de alguna forma se han resignificado y han de alguna manera tenido mayor importancia que otras características que también tienen su preponderancia, ¿no? En cuanto al liderazgo. En primer lugar aparece esto de la adaptación a los cambios, por lo que acabamos de decir, ¿no? No resistirnos, esto de integrar el cambio como parte del proceso también de crecimiento y aprendizaje de cada uno de nosotros. Asociado a esto de los cambios está la flexibilidad, demostrar flexibilidad cuando uno es capaz de adaptarse a los cambios, también es capaz de ser flexible, ¿verdad? Esto de que decía Eduard también, de esto de romper con estos viejos paradigmas, nos implica y nos requiere de mucha flexibilidad. Escuchar, la escucha como parte del proceso y lo más importante de la comunicación, ¿no? La empatía. ¿Para qué empatizar? Para construir nuevos vínculos, para construir relaciones, ¿verdad? Para poder confiar también, que nos habilite esto de la confianza que se vuelve algo fundamental en este momento. Ser pacientes, es decir, capaces de esperar. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado también. En esto de la flexibilidad y la adaptación también encontramos esto de la paciencia, que a veces es un poco difícil poderlo desarrollar. La resiliencia. Acá aparece un elemento también sumamente importante, convertir esto de la adversidad en una oportunidad. Y acá vemos, miren esta definición acá de resiliencia, un poco de Darwin, ¿no? Y de que data del año 1962, o sea, muchísimos años. Dice que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. ¿Quiénes son los que van a sobrevivir? Los más flexibles y adaptables a los cambios. En un capítulo sobre resiliencia, ¿no? Qué importante estos dos elementos, estos dos conceptos que acabamos de conversar recientemente, ¿no? La flexibilidad y la adaptabilidad a los cambios, integrar los cambios como parte de esta nueva realidad. ¿Y qué es la resiliencia en sí? Si vamos un poquito más a este concepto, es la capacidad de hacer frente a estas adversidades, es decir, es la capacidad que tenemos de sobreponernos a los obstáculos, a cualquier obstáculo que tengamos en nuestra vida, transformar, como dice allí, el dolor en fuerza motora, es decir, empoderarnos a partir de esos obstáculos que nos ha tocado vivir y salir fortalecidos.
¿sí? Dice, una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino, es decir, cómo de alguna manera yo soy capaz de construir mi propia vida y soy capaz de sobreponerme a los distintos obstáculos, saliendo incluso favorecido, ¿no? Siguiendo un poco con esto del rol del líder y las distintas características que nos toca asumir, aparece este concepto de la agilidad, ¿no? En esto de la adaptación a los cambios, de la flexibilidad, aparecen estas metodologías ágiles que seguramente pueden haber escuchado por ahí, pero que implican una agilidad y una rapidez para poder aprender, que es lo que nos va a llevar a esta adaptación más rápida a los cambios, pero también son momentos especiales para la acción, es decir, para la toma de decisiones ágiles, ¿sí? Para generar mayor conexión también, pero sobre todo para esto de accionar, esta toma de decisiones que me permite justamente poder pasar a la acción con mayor rapidez, con mayor agilidad y poder dar respuesta a mi equipo y a aquellas personas que dependan de mí. La búsqueda de alternativas también, la creatividad, esto de la innovación, iniciativa, ¿no? No sé si han escuchado hablar esto del design thinking, este pensamiento de diseño, como es un poco la traducción, pero que sobre todo nos invita a esto de salir, de pensar fuera de la caja y de salir de nuestra zona de confort. Esta adaptación a los cambios nos lleva justamente a esto de salir de nuestra zona de confort, a reinventarnos, a pensarnos desde un lugar diferente, incluso como quizás emprendedores o líderes de nuestro propio negocio, esto de, de diversificar nuestro negocio, de pensar distintas alternativas, ¿no? Así que también es un elemento a considerar, que nos puede tocar en mayor o en menor medida, eso va a depender un poco de cada uno de nosotros. Pero es importante esto de salir de la zona de confort, porque el salir de la zona de confort es lo que nos va a generar aprendizaje y crecimiento, nos va a permitir evolucionar, transformarnos. Transmitir optimismo y confianza, fundamental. Fíjense, si nosotros no confiamos en nosotros mismos, si nosotros no somos optimistas acerca de esta situación, si no somos resilientes, si no somos capaces de ver este medio vaso lleno, no el medio vaso vacío, imagínense hacia abajo nuestros colaboradores, ¿verdad? Es bastante complicado. Por lo tanto, esto de mantenernos optimistas y siempre tratar de rescatar lo positivo es un elemento que se torna fundamental. Y enfocarse en lo que está bajo mi control también, ¿no? En estos momentos disruptivos, en estos entornos como se les suele llamar VUCA, ¿no? Esto de que, ¿por qué VUCA? Por esta sigla en inglés de volátil, este entorno totalmente volátil, de este entorno incierto, complejo y ambiguo. Bien, nos tenemos que enfocar en todas estas condiciones que estamos viviendo, nos tenemos que enfocar en lo que está a nuestro bajo control, que está a nuestro control, ¿verdad? Es decir, como líderes tenemos que aprender a dividir los problemas entre los que podemos resolver y los que no podemos resolver. Siempre nos va a pasar eso, ¿verdad? Hay batallas que sabemos que están perdidas y hay batallas que tenemos un margen de acción o sabemos que podemos ganar. Bueno, la idea es que puedan concentrar su energía y su tiempo específicamente en aquellas batallas o en aquellos problemas en los que sí tienen ese margen de acción y en los que sí pueden ser capaces de resolver. Es decir, que están bajo su control, que dependen 100% de ustedes poderlo resolver. ¿Bien? Eso es importante, destinar esa energía, porque de alguna manera también nuestros colaboradores están mirando lo que nosotros hacemos, y en base a eso también nos copian, ¿no? Nos imitan. Por eso dice que si hablamos de lo que no podemos resolver, es decir, si de alguna manera enfocamos nuestra energía en aquellos que no está bajo nuestro control, simplemente lo que hacemos es quejarnos, y la queja no es ni una estrategia, nos quita la posibilidad de accionar y nos coloca en un lugar de víctimas que la verdad que no nos lleva a ningún lugar, no nos conduce a ningún lugar. Por eso es muy importante, sobre todas las situaciones que podamos tener, hacer como este análisis FODA, ¿no? De cada situación, y cada uno lo va a poder realizar, y bueno, y poder de alguna manera identificar cuáles son aquellos aspectos sobre los que yo sí puedo incidir, sobre los que yo sí puedo accionar, y cuáles son aquellos que escapan a mi voluntad o a mi capacidad de acción. Bien, y enfocarme en los que sí puedo. Esto es muy importante. Entonces, yo le diría que de todas estas características que hablamos, que sin duda son todas muy relevantes para este momento, yo les diría que el autoliderazgo es lo que yo pondría en el número 1, ¿no? El rol, esto es un poco lo que les decía, que aparecen los distintos elementos, que fue lo que compartimos recién.
estas dos cuestiones acerca de la resiliencia. Acá seguimos con algunas características del líder en estos momentos, en este entorno VUCA, como yo les comentaba. Y llegamos aquí, a esto del autoliderazgo, ¿no? Que yo les decía que todas estas características que resultan fundamentales para poder adaptarnos a este momento, pero básicamente, y el primer paso para luego estar en condiciones de poder liderar a otros, es el autoliderazgo. Y esto lo que nos lleva es a la gestión de emociones, ¿bien? Aquella persona, aquel líder que es capaz de controlarse a sí mismo, aquel líder que es capaz de liderarse justamente a sí mismo, que eso es lo que de alguna manera refiere al autoliderazgo, es el líder que es capaz de gestionar adecuadamente sus emociones, ¿bien? Entonces vemos acá, vamos a compartir algunas claves para generar esto o para ser capaces de autoliderarnos, ¿no? Que es todo un tema muy vasto, ¿no? Y muy amplio, que vamos a tratar de abordarlo para que ustedes se puedan llevar algunos tips, ¿sí? Acerca de cómo poder liderarnos a nosotros mismos. Y aparece en primer lugar esto del autoconocimiento. El autoconocimiento está muy asociado a la inteligencia emocional, que ahora vamos a estar conversando un poquito más. Y este equilibrio, el equilibrio que se asocia a la coherencia, que es el punto 5, el equilibrio entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago, este triángulo debería de estar en equilibrio. ¿Para qué? Para que de alguna manera lo que yo pienso pueda sentirlo y pueda reflejarlo en acciones concretas. Que muchas veces nos sucede, ¿no? Que pensamos algo y sentimos algo, pero terminamos accionando diferente. ¿Por qué? Porque no queremos herir al otro, porque es lo socialmente correcto o lo esperable, y bueno, no estamos en un equilibrio 100%, al 100%, ¿no? Es decir, no estamos en coherencia. Esto de estar en coherencia significa estar alineado a mis convicciones, significa estar alineado a mis valores, ¿verdad? Y es fundamental para poder de alguna manera liderar a otros, estar yo alineado conmigo mismo, ¿verdad? O sea que esto del autoliderazgo implica una mirada hacia adentro, nos invita a reflexionar, ¿verdad? Y a esto de tener capacidad de autoanálisis. Hay una teoría que se llama la teoría del observador externo, ¿no? Es esto de mirarme desde afuera y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puedo analizar esta situación? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Cómo podría actuar diferente, ¿no? Pero siempre desde un lugar más objetivo, mirándonos desde afuera. Tener un propósito claro, es decir, un norte, un objetivo, es la base también, ¿verdad? Todos estos elementos son sumamente importantes, pero tener un propósito claro, saber hacia dónde voy, resulta fundamental. No solamente a nivel organizacional, que yo pueda decir, bueno, en mi negocio o en la empresa donde trabajo tengo que tener un norte claro, sino mi vida, el propósito de vida. Hacia dónde voy, quién soy, ¿verdad? Eso es un proceso, digamos, que requiere muchísimo autoconocimiento, ahí vamos al punto 1, ¿no? Bueno, agradecimiento, yo creo que esto de conectar con la gratitud siempre, ¿no? Siempre tiene que estar presente, siempre tenemos cosas por las cuales agradecer, y esto del agradecimiento también se relaciona con lo que veíamos hace unas diapositivas atrás acerca del optimismo también, ¿no? Del agradecimiento, esto del medio vaso lleno, ¿no? Y disfrutar el camino, ¿no? Siempre uno tiene que hacer todo esto que hace y enfocarse y tener su propósito también desde el disfrute, ¿no? Desde amar lo que uno, desde esa pasión, desde amar lo que uno hace, también el líder tiene que demostrar pasión, ¿verdad? Bien. Y ahora nos detenemos un poquito más en esto de la inteligencia emocional, ¿no? Que yo les decía que está muy, muy relacionado con el autoconocimiento. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de procesamiento de la información emocional que sirve para adaptar esa capacidad de procesamiento de esa información emocional, de esas emociones que de alguna manera fluyen a nuestro alrededor y adentro nuestro también, que nos sirve para adaptar nuestra conducta y nuestros procesos mentales a una determinada situación o contexto. Esa es la definición de inteligencia emocional. ¿Bien? Una de las definiciones más aceptadas es la de Daniel Goleman, ¿sí? Que él habla de un modelo, él desarrolla un modelo de inteligencia emocional que está dividido en 5 componentes, y que el primero y el más importante, son todos importantes, digamos, pero el básico es el autoconocimiento. Si yo no me conozco a mí mismo, no voy a ser capaz de controlar mis emociones, no voy a ser capaz de automotivarme, no voy a ser capaz de ser empático ni de establecer relaciones sociales, es decir, de ser hábil socialmente. Y estos son los 5 componentes, ¿verdad? Este autor define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades que nos va a permitir, entre otras cosas, tomar las riendas de nuestros propios impulsos, como verán los primeros
primeros 3 elementos del modelo refieren a nosotros mismos: autoconocimiento, autocontrol y automotivación. Pero a su vez, una vez que yo me conozco, que me puedo controlar y que sé hacia dónde voy, es decir, cuáles son los motivos que yo tengo para accionar, que eso es la motivación y la automotivación en mí mismo, ¿no? Una vez que yo logro eso, voy a ser capaz de comprender los sentimientos, como dice ahí, más profundos de nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones. Y a eso refiere la empatía y las habilidades sociales, ¿no? La empatía como aquella capacidad que tengo de ponerme en el lugar del otro sin necesariamente estar de acuerdo ni compartir emociones con esa persona. Es decir, yo puedo de alguna forma sentarme a hablar con un colaborador con el que no estoy de acuerdo, ni cómo accionó, ni tampoco yo hubiese sentido lo mismo, ¿verdad? Ni hubiese reaccionado de la misma manera, pero puedo igualmente ser empático. Es decir, la empatía a mí me permite dejar mi punto de vista de lado y comprender los sentimientos de los demás. Y con esto las habilidades sociales, ¿no? Si uno es empático, es capaz también de establecer relaciones sociales, como dice ahí, más amables, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo que es la inteligencia emocional. Entonces, si vamos un poquito a esto de la gestión de emociones y el manejo de emociones en relación a este modelo, lo importante de esto del autoconocimiento es reconocer, identificar las emociones, ponerle nombre a lo que sentimos y aceptarlo por sobre todas las cosas, ¿no? Se suele hablar de esto de emociones positivas y negativas, pero la realidad es que no hay emociones negativas, porque, por ejemplo, dentro de esas emociones negativas podemos encontrar la ira, la rabia, la tristeza, ¿verdad? Que son emociones básicas negativas. Pero la realidad es que si uno se encuentra frente a una situación, por ejemplo, de duelo, frente a una situación como la que estamos atravesando y que venimos desde mitad de marzo, ¿verdad? Un poco transitando, y es normal que de alguna manera uno se pueda sentir triste o pueda sentir rabia, ¿verdad? O ansiedad en ciertos momentos. Entonces es importante en primer lugar reconocer lo que uno siente, esto de decir, bueno, me siento ansioso, tengo esta capacidad de conocerme y de identificar qué es lo que me está pasando. ¿Para qué? Para entender el origen, es decir, ¿por qué surgió esa emoción? ¿Qué generó esa emoción? Eso es fundamental en el momento en que uno de alguna manera puede identificar una emoción, es poder ponerle, además del nombre, es poder decir de dónde viene esto, a dónde me remonta, ¿verdad? Porque esto siempre tuvo un origen, ¿no? Y comprender el origen hace de alguna manera que yo vaya aumentando mi capacidad de autoconocimiento, ¿no? Para también, justamente como dice el siguiente punto, analizar y comprender la finalidad de las emociones. Todas las emociones tienen una función, tienen un para qué. ¿Para qué existe? ¿Para qué en este momento estoy ansioso? ¿Para qué en este momento estoy triste? ¿O para qué en este momento estoy feliz y alegre? ¿Verdad? Todo tiene un para qué, todo tiene una finalidad, y comprenderla, identificarla, es básico para poder también comprender nuestro comportamiento y nuestro accionar. ¿Bien? Expresarnos. Una vez que uno identifica, que uno le pone nombre y que uno entiende de dónde viene esa emoción, nos tenemos que poder expresarnos de forma adecuada, obviamente, y respetuosa, y esto se asocia a la asertividad, ¿no? Es decir, poder comunicar asertivamente mis emociones. Ahí ya estamos en el segundo punto, que es el autocontrol, en este modelo que recién conversábamos, ¿sí? Todo esto del autoconocimiento que viene en primer lugar, después el autocontrol. Una vez que yo logré conocerme, recién ahí voy a poder trabajar sobre el control de mis propias emociones. ¿Cómo? Bueno, poderlo comunicar asertivamente, por más que yo sienta bronca, ira, rabia, bueno, cómo de alguna forma logro identificar esas señales que me está dando el organismo y cómo de alguna manera yo logro, ¿verdad?, racionalizar lo que me está pasando y poder expresarlo de manera asertiva. ¿Cómo? Asertivamente implica sin herir los sentimientos de los demás, sin quebrar vínculos, ¿verdad? Y de alguna forma esto, ¿no? Estableciendo límites, comunicando de forma adecuada, ¿verdad? Puede decir no, como dice allí, esto de establecer límites es importante porque nos permite respetarnos y hacernos respetar también. Puedes decir no de forma clara y honesta sin que el otro se sienta agredido. Eso es comunicar asertivamente, ¿no? Y uno lo logra una vez que se conoció, una vez que pudo de alguna manera cumplir con estos puntos que vimos anteriormente. Ahí pasamos al autocontrol de las emociones. Y bueno, esto también de respirar y expresar o pedir lo que necesitamos, ¿no? Ser capaces de poder expresarnos, de poder decir, ¿sí? Esto de la respiración es una técnica que a muchos les funciona, a otros quizás no les funcione tanto, pero es una técnica bastante
bastante utilizada, esto de la respiración cuadrada, o esto de alguna manera tomarnos estos minutos para reflexionar. Hay otras personas que les sirve mucho la meditación, lo que es el mindfulness, ¿verdad? Para el control de la ansiedad, para dormir, ¿verdad? Esto para descansar tranquilamente. Bueno, hay muchas técnicas, y acá lo importante es saber que no hay recetas, es lo que a cada uno le resulta, ¿verdad? Y es lo que son, digamos, técnicas que uno tiene que poder resonar con ellas, para que realmente generen efecto. ¿Bien? Bueno, y esto es un poco lo que conversamos también. Los colaboradores miran de alguna forma la reacción del líder y toman su respuesta emocional. Por eso, hoy más que nunca tenemos que cuidar el mensaje que transmitimos. Por eso recién hablábamos de esto de comunicar asertivamente, sin herir al otro, de manera honesta, clara, informando lo que necesitamos, ¿bien? Pero si yo reacciono mal, si yo no soy capaz de controlar mis emociones, los colaboradores están de alguna manera observando y lo que van a hacer es imitar. Por eso vemos esto, ¿no? Que las emociones se contagian y mucho más que el coronavirus, ¿verdad? Esto de las emociones tenemos que poder controlar, ¿verdad? Bien. A ver. Bien. Y el manejo, ahora para ir un poco finalizando, tenemos este otro punto, ¿no? Sobre lo que íbamos a estar conversando, que es el manejo de equipos remotos. Y ver un poco qué es lo que necesitamos para manejar equipos remotos. Que algunos podrán hacerlo con mayor o en menor medida, pero que probablemente durante esta situación y durante estos meses tuvieron que de alguna manera reacomodarse a esta situación, que también, como decía Eduardo al comienzo, llegó para instalarse en mayor o en menor medida, como decíamos. Hay empresas y rubros que ya venían trabajando con esta modalidad, hay otros que tuvieron de alguna forma que adaptarse, ¿verdad? Y hay otros que seguramente continúen trabajando, ¿no? Y como todo tiene sus aspectos positivos y sus aspectos como para prestar mayor atención. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar con equipos remotos? Bueno, en primer lugar, y yo les diría acá, de las cosas más importantes es confiar. Si yo no confío en las personas que tengo de alguna manera bajo mi cargo, es imposible que yo pueda trabajar de manera remota. Y también Edward comentaba esto, ¿no? Del cambio de paradigma, de cambios de estilos de liderazgo a los que necesariamente tenemos que podernos adaptar. ¿Para qué? Para poder confiar, porque ya no voy a tener a la persona al lado para ver lo que está haciendo ni cómo lo está haciendo, sino que voy a tener que confiar que al final del día, en la mitad de jornada, me pueda entregar ese informe como yo lo necesito o la tarea que yo requiera, ¿bien? También asociado a esto de la confianza, y que obviamente, volviendo a este tema de confianza, que obviamente para poder confiar en los demás lo que tengo es que confiar en mí mismo, y ahí volvemos de nuevo a esto de la gestión de emociones y a la inteligencia emocional, ¿verdad? La seguridad en mí mismo, la confianza en mí mismo, es fundamental para yo poder confiar en los demás y delegar. Para yo delegar, tengo que tener confianza, si no, no delegamos. Y es una de las cosas que más cuesta a los líderes, delegar. ¿Por qué? Porque tenemos que poder conocer bien a nuestros colaboradores para saber qué delegamos, cómo lo hacemos, cómo manejamos esa comunicación para que sea clara, las herramientas que le damos, la capacitación para que las personas puedan cumplir con esa tarea nueva que estamos delegando, ¿verdad? El por qué delegamos, por qué delegamos una tarea y no otra en esta matriz de prioridades, ¿no? Que tenemos que poder analizar también. Entonces, hay muchos conceptos que de alguna manera se desprenden de esto de la delegación y que son fundamentales tener en cuenta, y sobre todo esto de la confianza, ¿no? Para yo poder delegar, tengo que confiar, tengo que conocer a mis colaboradores, tengo que saber qué tareas puedo delegarles, cuáles no, y bueno, y tener una comunicación muy asertiva. Y hacer el seguimiento necesario, sí, también. Comunicar, como decíamos recién, confianza, delegación, comunicación, establecer normas claras. Hoy en día, si estamos trabajando de manera remota, tenemos que establecer estas normas claras, tenemos que optimizar las herramientas de comunicación que tenemos, ¿bien? Es importante esto del cara a cara, más allá de que no estemos personalmente, pero hoy en día todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Como Zoom u otras herramientas que podamos tener, nos permite igual mirarnos, ¿verdad? Poder identificar cuando una persona quizás, si la conozco previamente, ¿no? Trabaja conmigo, saber si está bien, si no está bien, más allá de la voz, más allá de una llamada telefónica, el vernos es importante también. Por eso hablamos de esto de optimizar estas herramientas de comunicación. Establecer objetivos, ¿verdad?
Seguramente ustedes ya trabajaban por objetivos, y si no lo hacían, bueno, afinar esto de que estos objetivos sean SMART, sí, necesariamente, que sean objetivos específicos, que sean objetivos medibles, alcanzables, que sean realistas, también motivadores, por supuesto, y que tengan un tiempo, es decir, un deadline. Yo tengo que poder establecer objetivos que la persona tiene que saber cuándo los va a cumplir o cuándo los tiene que cumplir. ¿Bien? Y trabajar en la cohesión del equipo, sobre todo cuando, como hablamos, ¿no? En estos momentos donde estamos cada uno en nuestro hogar, ¿verdad? Trabajando de manera aislada, de alguna forma, bueno, tratar de generar la mayor cercanía posible, utilizando a nuestro favor las herramientas informáticas, pero también desde nuestro rol de líder, trabajando sobre la cohesión del equipo, sobre la integración, ¿verdad? Sobre esto de seguir manteniendo momentos, ¿sí? Para conversar acerca de nosotros, sobre cómo nos sentimos, sobre estas reuniones, que no se pierdan las reuniones, bien, que son importantes también para mantenernos conectados. Esto de que es un momento, ¿se acuerdan que decíamos al inicio para la conexión? Es esto. Bien. Y por acá un poco estaríamos finalizando. Ahora les vamos a dar unos minutos, si les parece bien, para que ustedes puedan hacer preguntas, si quieren levantando la mano, si quieren a través del chat. No sé si te parece bien, Edward. Sí, me parece súper bien. Bueno, ¿Sí? ahí en el chat les hemos dejado, no sé si lo han visto, un link. Eso es una pequeña encuesta para que nada, que nos den un poco de luz. El objetivo de estos webinars es tratar de generar un vínculo, una relación. En el Uruguay estamos, digamos, entrando en una nueva normalidad, digamos, en donde las empresas ya están empezando a funcionar. No es lo mismo en el resto de la región. Entonces creemos que son importantes estos espacios también, bueno, para compartir, digamos, conocimientos, experiencias, para que en el fondo no sintamos que estamos solos en esto, ¿no? Y yo quería, bueno, romper el hielo con una consulta, porque, a ver, muchas veces, digamos, bueno, nos has dado luz en varios temas interesantísimos, pero muchas veces uno se pregunta como líder de un equipo, es decir, bueno, a ver, si yo tuviera la capacidad o la posibilidad de crear mi equipo ideal, es fantástico, pero digamos, pero muchas veces me toca trabajar con equipos de trabajo, digamos, que no los creé yo, no los seleccioné yo, no los armé yo, entonces, Sí. digamos, hay herramientas que me permitan, por ejemplo, entender cómo es mi equipo. Tú mencionabas el tema del autoconocimiento como herramienta fundamental para poder Sí. relacionarnos con el resto, ¿no? Pero Sí. también hay herramientas, tengo forma de poder entender cómo funcionan los otros, porque uno intuitivamente se imagina que la persona a partir de cierto comportamiento o ciertas señales que te da es así o asá, pero digamos, hay herramientas que me permitan tener una idea más clara de cómo es mi equipo y cómo me debería relacionar con ellos, porque entendiendo que cada persona es un mundo, todo este proceso de empezar a confiar, delegar y transmitir, implica también un conocimiento previo, ¿no? Creo yo, Exacto, importante. exacto. Mira, Edward, acá un poco se asocia mucho esto de la teoría del liderazgo situacional, ¿no? En esto que tú hablabas hoy, que yo comentaba también y reforzaba, esto del cambio de paradigma, ¿no? De un paradigma más autoritario, que quizás en algunos líderes podía mantenerse, a uno más de delegación, de comunicación, de estar, ¿no? Y bueno, esta teoría del liderazgo situacional justamente lo que hace es que el líder tenga esa flexibilidad y esa adaptabilidad para cambiar su estilo según la situación, bueno, justamente según la situación que estamos viviendo, y según mis colaboradores, ¿no? Y también es identificar, o sea, requiere muchísimo análisis, ¿verdad? De la situación y análisis de las personas para identificar su grado de madurez, para identificar su grado de experiencia en la tarea y su grado de conocimiento, ¿verdad? Entonces, una vez que yo logro identificar esto, el líder debería de poder adaptar su estilo, desde un estilo sí un poco más directivo, quizás para aquellas personas que no tienen el conocimiento, no tienen la motivación necesaria, a estilos más de capacitación o a un estilo más de delegación cuando la persona ya está en un estado óptimo, ¿no? Pero para eso yo tengo que conocer a las personas. Y ahí dijiste algo clave y que es fundamental. Para conocer a las personas, primero me tengo que conocer a mí, por supuesto, pero sí, aparte de, bueno, de conversar mucho, esto de estar cerca de las personas, hay herramientas, sí. Hay una herramienta que es bastante interesante que se llama DISC,
¿verdad? Que es un assessment, ¿sí? Es una evaluación donde las personas completan una serie de cuestionarios y en base a eso se puede hacer, o sea, de manera individual, o si yo quiero conocer a mi equipo, a todo mi equipo, se puede hacer hasta un mapeo de equipo donde de alguna forma me muestra el resultado de ese test, me muestra las distintas características que tiene mi equipo, los distintos estilos de personalidad y cómo el líder tiene que adaptarse a esos estilos. Bien, no sé si esto un poco respondió, Edward, tu pregunta. Sí, 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 definitivamente, porque, a ver, Esa es una. sí, porque, a ver, conocer a nuestro equipo, porque, a ver, todos sabemos que el ideal de los mundos sería poder confiar, delegar. A veces pasa Mm, por el perfil de cada uno, desconfiado porque uno no confía en sí mismo profundamente, mm, pero además porque no confías porque no conoces, digamos, a exacto. tu equipo. Y a veces pasa por tratar de conocer más a fondo y, claro, hay determinados contextos en cuando ese, digamos, liderazgo democrático de repente es más difícil de ejercer y a veces estamos más cómodos en la posición de el facilismo, ¿no? Yo te digo, esto es lo que tenés que hacer, Mm, anda y hacelo, exacto. y en el fondo estamos cruzando los dedos de que eso suceda, ¿no? Sí, Perdona, Paula, sí. no, que yo lo que creo es que uno tiene que adaptar, en esto que yo les comentaba recién, yo creo que uno tiene que adaptar su estilo de liderazgo también a sus colaboradores, que no es fácil, sí, no es fácil, y que tampoco con uno vamos a ser sumamente autoritarios y con otro totalmente, ¿no? De delegar y bueno, y benevolentes. No significa tampoco trabajar en esa dicotomía, pero sí poder adaptarnos según justamente las características de nuestros colaboradores, y al ser todos diferentes, y como tú bien dijiste, si uno como líder puede crear su equipo de cero, fabuloso, porque lo va de alguna manera a armar acorde, bueno, a que sean complementarios, heterogéneos, ¿no? Para fomentar la diversidad, bueno, que tenga ciertas características que estén alineados con uno, y encontrará, ¿no? Una serie de elementos como para poder contemplar a la hora de seleccionar personal. Pero la amplia mayoría de nosotros ya venimos a trabajar con equipos que están formados, como tú bien dijiste, y con características de personalidad muchas veces antagónicas. Entonces, bueno, cómo adaptar ese estilo de liderazgo es un aprendizaje en sí mismo y requiere de muchísima flexibilidad de parte del líder. Pero eso yo creo que hasta podría ser otro webinar que podríamos implementar si están interesados en ese tema, ¿no? Cómo adaptar estilos de liderazgo y cuáles son esos estilos. Sí, a ver, nos encantaría personalmente, hablo en primera persona, pero yo creo que sí, creo que nos queda gusto y a ganas de seguir escuchando. Dejamos abierto el chat para que formulen a través del chat todas las preguntas o si alguien quiere, digamos, levantar la mano, encantado, digamos, vamos a hacer una cosa. Vamos a Sí, yo quiero terminar simplemente con esta frase que a mí me gusta mucho y que creo que es muy oportuna para para este conversatorio que acabamos de tener, y es esta frase de Jung que dice: tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera sueña, dice, quien mira hacia adentro despierta. Cerrar un poquito con eso, y Buenísimo. bueno, y darle la oportunidad que puedan hacer preguntas, comentarios, sugerencias, lo que les parezca. Acá María los nos vemos. hace la consulta de si vamos a poder facilitar la presentación. Sí, yo diría en principio, Paula, salvo que me digas lo contrario, que Ningún nosotros problema. podemos facilitarles la presentación para que puedan repasar estos conceptos que Paula estuvo compartiendo con nosotros. ¿Alguna pregunta que quisieran, esas dudas existenciales que a veces uno tiene en estos momentos? Eh, Nos encantaría, bueno, darle continuidad a esto. Hemos puesto en el chat también, digamos, lo ven ahí, no sé si lo están viendo. Hay un link hacia, ya les digo, el formulario. La idea es que ahí puedan, bueno, darnos feedback y sobre todo sugerencias. La idea es empezar a generar espacios de contacto y de relacionamiento continuos, ¿no? Andrea nos hace una consulta, dice, ¿cómo Sí. logra un líder que los integrantes de su equipo tengan la camiseta puesta? No solo motivación económica, sino defender el producto o servicio en el que están trabajando. Estás hablando ahí, Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Estás hablando ahí de temas de compromiso, ¿no? Esto de ponerse la camiseta significa generar compromiso, ¿verdad? Y para que la gente de alguna manera se sienta comprometida en la organización, tiene que sentir confianza,
¿verdad? Confianza hacia el líder, confianza hacia sus compañeros. La confianza y el compromiso están en íntima relación, y acordate que para que el líder genere confianza en los demás, tiene que confiar en sí mismo. Entonces esto es como, de alguna manera, cómo uno impacta en los demás, y los demás van impactando hasta en uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna forma podemos generar el compromiso, podemos generar esto de que las personas se pongan la camiseta? Bueno, viendo, en primer lugar, conociendo a las personas por dónde pasa el compromiso de cada uno, porque de alguna forma el compromiso, ¿qué es? Es esa conexión que las personas establecen con la organización. El compromiso se divide en 3 niveles. El compromiso se divide en un nivel que es más racional, hay un componente más emocional y hay un componente motivacional, pero que los 3 son elementos fundamentales y niveles muy importantes a tener en cuenta para establecer el compromiso de las personas. Entonces, cuando uno piensa en términos de compromiso, piensa que, o de alguna manera lo que tiene que enfocarse en primer lugar es a conocer a las personas y saber qué es lo que compromete a esa persona, por dónde pasa la motivación. Viste que recién comentamos que uno de los niveles del compromiso es el nivel motivacional. ¿Por dónde pasa la motivación? Porque de acorde a donde esté colocada, ¿no?, la motivación de esa persona, es que va a poder generar ese compromiso. Entonces es motivación, compromiso, confianza. ¿Bien? Entonces son 3 elementos que son difíciles, sí, de mantener en el tiempo, porque también la motivación va cambiando, acorde cambian nuestras expectativas y cambian nuestras necesidades, ¿verdad? Pero esto que yo les decía del liderazgo situacional, ¿no?, de adaptar nuestro estilo de liderazgo según la situación y según el colaborador, hace esto del análisis y del saber y de conocer a las personas y saber qué es lo que los motivan, hacia dónde van las personas, qué buscan en la organización. Porque para unos podrá ser reconocimiento, para otro podrá ser desafíos, para otro podrá ser un buen clima laboral, para otro podrá significar trabajar bien en equipo, para otro podrá significar crecer. Es muy amplio. No podemos establecer, digamos, parámetros comunes. No podemos decir, mi equipo de trabajo lo motiva tal cosa, porque esto de una motivación grupal, yo les diría que no funciona, o al menos en mi experiencia no funciona. Las personas tienen motivaciones propias, que podrán tener puntos en común en el equipo, sí, seguramente, ¿verdad? Pero cada uno tiene su motivación propia. Entonces, volviendo al tema del compromiso, bien, tengo que poder identificar cuál es la motivación, para que pueda generar la persona ese compromiso con la organización, esa conexión que acabamos de hablar. Hay un tema emocional también, y hay un tema de confianza. No sé, Andrea, si respondí un poco a grandes rasgos, ¿no?, tu pregunta. No conozco tu situación ni la de tu equipo, pero bueno, no sé si a grandes rasgos respondí tu consulta. Perfecto, dice Andrea, perdón. Y Beth nos Andrea. hace una pregunta. ¿Qué se puede Sí. hacer si sientes que un miembro del equipo no se conecta contigo y que al solicitarle algo lo sentís que está incómodo y no está motivado? Bien, bueno, ahí va un poco lo mismo, o algo parecido, digamos, a lo que le respondía a Ana recién, ¿no? Si yo siento que le pido algo a un colaborador y siento que ese colaborador no está motivado o se siente incómodo, en primer lugar es preguntarle qué es lo que le genera la disconformidad, qué es lo que de alguna manera lo hace no sentirse motivado. Quizás puede ser la manera en cómo yo se lo comunico, quizás puede ser la tarea en sí misma, ¿verdad? Quizás puede ser un montón de elementos, que podemos hacer un montón de hipótesis, pero lo importante es saber de primera mano qué es lo que está pasando, y eso se logra solamente conversando con la persona y estando muy en contacto. Vieron que yo les decía que este es un momento para la conexión, por más de las distancias, más allá que estemos trabajando de manera remota, es un momento para estar más conectados que nunca, ¿no? Más cerca, para justamente poder identificar todo esto que tú decís, poder identificar si una persona se siente incómoda, o si se siente menos motivada, o qué es lo que le está pasando, ¿no? Y capaz que no tiene que ver con el trabajo, capaz que tiene que ver con que en su casa está haciendo los deberes con el nene en el mismo momento que está prestando atención a lo que vos decís, y a su vez está pensando en qué es lo que tiene que cocinar al mediodía porque está sola en su casa, por ejemplo. Entonces tenemos que de alguna manera comprender, ¿no?, que esta situación a nivel de trabajo remoto tiene sus beneficios, pero también tiene, si se quiere, sus complicaciones, ¿no?, que tenemos que poder contemplar también. Y eso se logra simplemente hablando, conociendo, escuchando. Hoy también lo hablamos, ¿no?, esto de escuchar, como elemento fundamental de la comunicación, la escucha. Bien, Enrique nos hacía otra pregunta. Dice, el hacer que las personas se sientan con confianza tiene que ver con la forma en que el líder logra identificar la fortaleza de las personas. Sin embargo, Sí. ¿cómo se debería y con qué frecuencia se debería retroalimentar
digamos, a los elementos del equipo, a los integrantes del equipo? ¿Con qué frecuencia? Yo creo que no hay ahí una receta para decir una vez al mes, cada 6 meses, pero para mí, por ejemplo, son muy importantes las reuniones que uno pueda tener con su equipo, porque ahí es donde uno detecta esas incomodidades, o el saber en qué está cada uno, o el saber qué necesita, o en qué lo podemos ayudar, dependiendo un poco de ese feedback y esa retroalimentación. Enrique, ¿a qué te referís concretamente? Si es más de un tema de desempeño, más que uno puede pensar, no sé, cada 6 meses, o si es un feedback más diario, donde uno de repente una vez por semana o cada 15 días puede hacer una reunión con su equipo y darles esa retroalimentación necesaria. No sé a cuál de los dos elementos te haces referencia. Bien, mientras que Enrique nos aclara un poco eso, nos agrega un poco más de información, Anita menciona cómo volver a formar parte de un equipo, de ese equipo que herí. O sea, supongo que aquí es, digamos, a partir de una circunstancia X que llevó a que, bueno, los ánimos no hayan sido los mejores y se hayan herido los sentimientos. Me imagino que esa es la situación. Sí, Más allá de las motivaciones propias, decía acá. sí, 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 se entiende, Anita. ¿Sabés cómo pienso yo que podés reconstruir un equipo cuando, bueno, de alguna forma la comunicación no fue asertiva y, bueno, y uno termina de alguna manera hiriendo a las personas o quebrando un poco los vínculos? Es restableciendo la confianza. Es la base. Es la base. ¿Y eso cómo se logra? Con acciones, cuando uno es coherente entre lo que dice y lo que hace. Cuando uno demuestra coherencia, ¿se acuerdan que hoy hablamos del autoliderazgo, del equilibrio y de la coherencia? Coherencia en mis convicciones, coherencia con mis valores, pero sobre todo equilibrio entre lo que siento, pienso y hago. Este triángulo es lo que también me permite a mí generar confianza en los demás, cuando soy transparente, cuando de alguna forma lo que digo es lo que hago también. Entonces, cuando uno hiere, y esa confianza se rompe. Por eso ese vínculo se deteriora. ¿Cómo hacemos para restablecer? Bueno, tenemos que trabajar en la confianza. Bien, Enrique nos da luz sobre la consulta. Bien, A ver, específicamente quería saber, digamos, esa retroalimentación en lo que son las tareas simples, ¿no? Cada cuánto bien, debería darse. No tanto perfecto, la retroalimentación con respecto al desempeño, sino a las tareas del día a día. perfecto, perfecto, excelente, clarísima la respuesta. Mira, Enrique, para mí, menos en mi experiencia liderando equipos, para mí una reunión semanal es una buena frecuencia, permite al líder tener bajo control lo que está sucediendo en su equipo, tener bajo control la motivación, es decir, conocer, ¿no? Si de repente hay algo que se escapa de lo habitual o hay algo que puede llegar a generar, como decían, también esta incomodidad. Y bueno, quizás trabajando presencialmente uno lo puede hacer quizás con un poquito más de, digamos, quizás cada 15 días, ¿no? No semanalmente, pero cuando uno está trabajando de manera remota y de alguna forma pierde obviamente esa presencialidad, eso de verme de repente a cada rato y donde yo ahí puedo identificar ciertas cosas que pueden pasar, yo diría intensificar un poco la frecuencia de esas reuniones para dar feedback, pero me parecería que quizás una vez por semana, si para ti es viable, podría ser una buena frecuencia para hacerlo. Ya te digo, quizás el día de mañana, si vuelven a la presencialidad, puedes hacerlo cada 2 semanas con una frecuencia quincenal, porque bueno, en el día a día uno quizás ve a las personas y está más en contacto, pero esta situación de hoy en día de trabajo remoto nos hace, bueno, generar más espacios para la conexión, como dijimos. Bien, hay otra pregunta que dice, si el dueño es el gerente general y el jefe de toda la organización, ¿no? Pero él siente que Sí. nadie lo está ayudando y que el personal todo lo hace de maldad, o me imagino mala manera, ¿no? Y nadie le funciona. Bueno, es cierto, menciona que muchas veces el personal o no ejecuta de una vez o comete errores en las instrucciones que se le dieron. ¿Cómo se maneja ese equipo si uno está en el medio, entre el dueño, que es ese gerente general, y el equipo de colaboradores? Bueno, ahí hay un tema importante, ¿no? Porque ese gerente general, el dueño, digamos, de la empresa, al sentir todo esto que tú transmitís, lo que tiene de alguna forma es una gran inseguridad en sí mismo, ¿no? Porque si yo siento que no puedo delegar, si yo siento que personas no hacen las cosas bien, ¿no? Un poco era lo que
por lo que recuerdo, ¿no? que mencionaste como características, o hay que estarle atrás de la gente, ¿no? Sin tener esa autonomía como para poder trabajar y cumplir con las tareas en tiempo y forma, yo creo que hay varios elementos, pero claro, son para trabajar con el gerente general, con el dueño de la empresa, es decir, cómo yo estoy comunicando para que las personas me respondan, cómo es el compromiso que yo genero, por dónde pasa la motivación de esas personas, qué es lo que le doy yo a la gente, ¿verdad? Para poder de alguna manera tener compromiso a cambio. Entonces, es difícil, ¿no?, cuando uno está en un lugar intermedio entre los colaboradores y el gerente, porque es como una posición bisagra, donde de alguna manera a ver, lo óptimo que sería que tú puedas hablar con el gerente general y hacerle entender que de repente hay cuestiones de él que no le están llegando a la gente y que por eso la gente no responde, ¿verdad? O puede ser otra opción, que esa persona no sea la indicada para el puesto. También puede ser que haya habido una mala selección de personal y que esa persona no sea la más idónea. Que ojo, me puede pasar con 1, 2, 3 personas. Ahora, si nadie me responde en la organización, y me parece que hay un tema que sobrepasa la selección de personal y que está en mí, ¿no? Entonces tú, como mando medio, digamos, y como una posición entre el gerente, ¿no?, que uno tiene que de alguna manera estar entre las necesidades, satisfacer las necesidades de los colaboradores, pero también satisfacer las necesidades del dueño, que es quien me paga el sueldo, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, si esa persona es abierta, no la conozco, ¿no?, pero si esa persona es abierta y receptiva a lo que tú puedes llegar a decir y tiene una buena comunicación, bueno, poder hablar con él y de repente poder ir trabajando estos temas, ¿no? Porque estoy segura que en la medida en que él genere cambios, la gente va a generar cambios, seguro. Pero bueno, no sé si está bajo tu alcance hacer eso, o si él es una persona, o ella es una persona abierta para eso, para recibir ese tipo de, bueno, de comentarios o de sugerencias, porque hay que tener mente abierta para eso. Bien. Paula, Julián nos dice, hola Paula, ¿crees que es bueno ser completamente sincero con un equipo de trabajo desde el comienzo, enfrentando directamente los temas incómodos, por ejemplo, o es mejor mantener un poco de timidez para evitar ser impopular desde el comienzo? ¿O todo se reduce al estilo de imitación siempre que la confianza se gane con el tiempo? Mira, qué buena pregunta, Julián. En realidad, a mí me gusta mucho esto de la sinceridad, ¿no? Yo soy me gusta esto de las normas, como decíamos, ¿no? Hoy establecer normas claras de comunicación. Bueno, las normas claras que hace un equipo, de alguna manera reflejan la sinceridad que uno tiene, ¿no? Entonces, si yo sé que esto se puede hacer o esto no se puede hacer, bueno, estoy siendo sincero, pero estoy sentando las bases ¿para qué? Para que ese equipo funcione como yo quiero que funcione. Si de alguna manera yo esa sinceridad, ¿no?, o esas normas las establezco en cuotas, estoy permitiendo que las personas de alguna manera se corran un poco o que tengan esa cintura como para moverse por momentos como les parezca mejor, ¿no? Y no sé a veces si es tan bueno, todo depende de las personas que conformen ese equipo, ¿verdad? Todo depende de las personas que tan autónomas sean, todo depende de las personas cuáles sean esos valores o esas características de personalidad, ¿verdad? Que permitan, bueno, tener un poco más de autonomía o que necesiten, ¿verdad?, normas más claras desde un inicio. Yo creo que todo va parte de eso, ¿no? Pero si uno es sincero, como tú decís, al 100% desde el inicio, pero de manera asertiva, es decir, cenerir al otro, comunicando honesta y claramente lo que uno siente, no debería ser eso un elemento negativo, ni obstaculizador, digamos, de los objetivos o de las tareas, ni la gente tendría que sentirse ofendida por eso, si uno lo plantea desde un buen lugar. ¿Sí? Ahora, no sé exactamente a qué te referís esto con esta sinceridad absoluta. ¿Qué sería exactamente en tu equipo y para ti? Porque para mí una sinceridad absoluta puede ser establecer reglas y normas claras de funcionamiento, pero para ti la sinceridad quizás puede ir por otro lado. Esto es muy, muy subjetivo. Bien, bueno, mientras que de repente escuchamos alguna pregunta más. Es porque sabemos que los problemas de comunicación a veces causan que no se haga una retroalimentación completa para evitar conflictos. Eso nos acota Es Julián. que, sí, Julián, ¿sabés lo que pasa? A mí me parece que a nivel de un equipo el conflicto no hay que evitarlo, el conflicto hay que gestionarlo. Porque el conflicto, cuando es gestionado constructivamente, afianza los vínculos.
nos permite ser creativos, nos permite ver otras formas, nos permite rediseñar objetivos. Entonces yo no creo que haya que evitar el conflicto, al revés, el conflicto tiene que aparecer, pero el conflicto lo que nos visibiliza es una dificultad de alguna forma de integración grupal. Entonces el líder tiene mucha incidencia ahí y va a tener que abrir los ojos y ver, bueno, qué es lo que está necesitando mi equipo, por qué se está generando este conflicto, hay discrepancia de opiniones, hay valores contrapuestos, cuál es el origen de ese conflicto, y poder de alguna manera atravesarlo, gestionarlo de manera constructiva para que justamente después de que suceda eso, el equipo se vea fortalecido. Ahí hay una diferencia, ¿no? Un poco. Pero ya te digo, para mí el tema de... A ver, Edward, léeme nuevamente, porque me quedé con esto del evitar conflictos. Léeme, por favor, la primera parte, que justo no No, vi el chat acá. no, la pregunta después Julián aclaró, entiendo, de acuerdo Mm. contigo, Paula, te agradezco. Después, esto del liderazgo da muchas preguntas. ¿Qué pasa en esta nueva normalidad en donde debemos hacer que los líderes entiendan que hasta la forma de vestir debe de cambiar al momento de volver a trabajar, ya que las normas de salud muchas veces chocan con la cultura? Sí, sí, ahí hay todo un tema de protocolos, ¿no? Que también hay que afinar acorde a esta nueva normalidad, y bueno, y las personas tienen que estar involucradas. ¿Sabés qué? Yo creo que justamente si uno, hay dos cosas diferentes, ¿no? Cuando uno de alguna manera le envía por mail o en una reunión, aunque sea así remota, le dice al equipo, bueno, fulanito, sultanito, ahora vamos a hacer esto, esto y ya está, y es así, porque es decreto, a cuando de alguna manera uno participa a la gente, ¿no? Y lo hace formar parte de esta decisión, de este protocolo. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Esto cómo lo podemos hacer? También en ese sentido tenemos que ver cuál es tu margen de acción para eso. Si tú también recibís órdenes que tenés que poder ejecutar, por ejemplo, respondiendo a esto de los protocolos, ¿no? De cómo des la vuelta a esta nueva realidad, o si tú tenés un margen de acción para poder involucrar a tu equipo en esto, porque cuando la gente se ve involucrada, la gente genera otro compromiso y se atiene mucho más y se apega más a las normas. Genial. Bueno, yo diría última pregunta, digamos, pero ya vamos a tener próximos encuentros, así que vamos a tener la oportunidad de revisar todos los conceptos que vos nos planteaste, Paula, y seguramente van a surgir dudas que las vamos a poder evacuar en un próximo webinar. Pero bueno, la última pregunta decía, ¿cómo manejo la situación cuando mi jefe no conoce de un tema X y cómo le dejo saber que no es asertivo, ¿no? Lo que no es asertivo. Paula, paralelamente, antes, porque con eso nos vamos a despedir, acabo de agregarles nuevamente en el chat la encuesta. Varios han respondido a la encuesta, les agradecemos enormemente. Digamos, igual a aquellos que no los han hecho, les agradecemos. Es un minutito nada más, nos va a ayudar para poder, bueno, empezar a ir armando la agenda de los próximos temas. Así que a partir de las respuestas que ustedes nos den acá, nos van a ayudar a ir armando un poco la hoja de ruta que vamos a ir transitando en el resto del año. Así que bueno, Paula, si te dejo con la última pregunta. Sí, ¿te animás a compartírmela de nuevo? Perdón, sí, discúlpame. ¿Cómo manejo la situación cuando mi jefe no conoce un determinado tema y cómo le dejo Sí. saber que no es asertivo, ¿no? Bien, cuando no conoce determinado tema y quizás todo depende de qué tan abierto sea tu jefe, porque muchas veces los jefes emiten opiniones cuando en realidad desconocen de qué estamos hablando y dicen, no, esto no se puede hacer, cuando en realidad, por ejemplo, no saben si se puede o no se puede hacer. Bueno, también hay un poco algo similar a lo que respondí hace un ratito, acerca de, bueno, qué tan abierto es tu jefe para que tú puedas decirle, bueno, mira, o explicarle, no, mira, esto se puede hacer por tal y cual cosa, te explico a qué se debe esto, o por qué llegamos a tal conclusión con el equipo, o sí te muestro cómo esto sí se puede hacer, y te doy de alguna manera los elementos necesarios para que tú entiendas por qué se puede hacer y por qué llegamos a esta conclusión, ¿no? Pero todo está en la comunicación y en la conexión que vos tengas con tu jefe, y que tan abierto sea él a poder entender, o simplemente toma decisiones y dice sí y no, y es muy autoritario. También hay que aprender a lidiar cuando cuando nuestro líder es autoritario, ¿no? Y nosotros no estamos alineados a esa forma. No es fácil, no es sencillo, pero bueno, si tenés algún margen de acción ahí como para poder hacerle entender, y es a veces venderle, ¿no?, lo que uno está proponiendo, bueno, eso creo que sería una buena alternativa, ¿no? Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Nos dice, es sumamente autoritario. Bien, yo creo que esto nos abre, Me digamos, imaginé. nos abre un tema para el próximo webinar y cómo Ujú. manejarnos, digamos, con jefes autoritarios en entornos como los actuales, ¿no? Creo que ahí tenemos un nuevo tema para desarrollar en conjunto. Así que, bueno, Bien. Paula, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Muchas gracias por tu excelente disposición. Esperamos muy pronto estar compartiendo un nuevo encuentro con todos nuestros amigos de toda América Latina. Muchísimas gracias a todos por Ujú. participar, por prestarnos estos valiosos minutos de su tiempo. Nos acompañó gente de toda América Latina, desde Guatemala hasta Tierra del Fuego, así que inclusive de Brasil, digamos, donde evidentemente el idioma no es una barrera, digamos. Así que nada, agradecerles a todos por participar, agradecerte especialmente a ti nuevamente y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias, me quisiera despedir ahora, muchísimas gracias a todos, entonces los que pudieron participar, espero haberles aportado, aunque sea algún tip, que se lleven alguna herramienta como para poder seguir trabajando en ustedes mismos y en sus equipos también, así que bueno, ha sido un gusto estar aquí, compartir este tiempo con ustedes, y bueno, espero que nos podamos ver pronto, y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao a todos.